Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán visto por el título, tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, una revelación que nadie veía venir y que involucra a dos de las personalidades más queridas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, esas conversaciones secretas que se han hecho públicas han generado un auténtico revuelo y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora. Prepárense porque esto promete ser intenso, intrigante y, sobre todo, lleno de detalles que los van a dejar con la boca abierta. Antes de sumergirnos de lleno en este notición, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las exclusivas que no se encuentran en ningún otro lado. Denle a esa campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos, porque créanme, con el ritmo al que van las cosas, no querrán quedarse atrás. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque vamos a empezar con el bombazo. El título dice claro: escándalo, revelan conversaciones secretas de Hande y Kerem. Nadie lo esperaba. Y créanme, esa última parte es crucial. Hande Erçel, la actriz que conquistó nuestros corazones con su talento y carisma en producciones como Sen Kalkapm, y Kerem Bürsin, el galán turco que nos dejó sin aliento con su interpretación en la misma serie y en otras tantas, siempre han sido el centro de atención de los medios y de sus miles de fans. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, aunque siempre mantuvieron su relación de forma bastante privada, los rumores y las especulaciones nunca cesaron. De hecho, durante mucho tiempo fueron considerados una de las parejas más sólidas y admiradas de Turquía. Sin embargo, lo que acaba de salir a la luz va mucho más allá de las simples suposiciones, o de una ruptura esperada. Estamos hablando de conversaciones privadas, detalles íntimos que, por alguna razón, han salido a la luz pública, y las implicaciones son enormes. La filtración, que según los informes provino de una fuente inesperada, ha desatado una tormenta mediática sin precedentes. Las conversaciones, que abarcaban un periodo considerable de tiempo, revelan un nivel de intimidad, de confianza y también, al parecer, de ciertas vulnerabilidades que hasta ahora solo ellos conocían. Los detalles que se han hecho públicos tocan aspectos muy personales de su relación, sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas y, lo que es más sorprendente, sus planes y visiones para el futuro. Y lo más impactante es que estas conversaciones no solo involucran a Hande y Kerem, sino que, según se desprende, también hacen referencia a personas de su entorno, tanto laboral como personal, lo que amplifica aún más el alcance de esta filtración. Imaginen la escena: dos personas queridas por el público, que parecían tener una conexión especial, compartiendo pensamientos profundos, anhelos, y de repente, esas palabras privadas se convierten en noticia de portada. La pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo? ¿Quién tuvo acceso a estas conversaciones? ¿Por qué se filtraron? Y lo más importante, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Estamos ante un caso que va a tener repercusiones no solo en sus carreras, sino también en su vida personal y en la percepción que el público tiene de ellos. Los detalles que han trascendido son variados y tocan diferentes facetas de su relación. Por un lado, se habla de momentos de profunda conexión emocional, de planes de futuro que iban más allá de una simple relación de pareja, de aspiraciones profesionales compartidas y de un apoyo mutuo que parecía inquebrantable. Esto, para muchos fans, reafirmaría la idea de un vínculo genuino y fuerte. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone más turbia, también se vislumbran conversaciones que denotan ciertas tensiones, inseguridades y, en algunos casos, desilusiones. Algunas de estas conversaciones sugieren malentendidos, o quizás, la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Además, y esto es algo que ha llamado poderosamente la atención, en las conversaciones filtradas se mencionan nombres de otras figuras públicas, tanto del ámbito de la actuación como del mundo de la producción. Esto ha abierto un nuevo frente de especulación, ya que las referencias podrían ser tanto de apoyo como de crítica, y el impacto en las carreras y reputaciones de estas otras personas podría ser significativo. El hecho de que se hayan filtrado conversaciones que involucran a terceros es, sin duda, uno de los aspectos más delicados y preocupantes de este escándalo. Por supuesto, la reacción de Hande y Kerem ante esta filtración ha sido, hasta ahora, cautelosa. Como era de esperar, ambos han optado por el silencio mediático, o al menos por respuestas muy medidas y oficiales. Sus representantes han emitido comunicados
iCOS hablando de asuntos privados y de respeto a su intimidad, pero esto, como sabemos, a menudo solo aviva más la curiosidad del público y de la prensa. Los fans, por su parte, están divididos. Algunos defienden a Andy y Kerem a capa y espada, atribuyendo la filtración a terceros malintencionados o a hackers. Otros, sin embargo, se muestran decepcionados o incluso dolidos por lo que han leído, sintiendo que se ha traicionado la confianza que tenían en ellos. Es importante recordar que estamos ante información que ha sido sacada de contexto y presentada de forma pública. Las conversaciones privadas, por naturaleza, no están diseñadas para ser compartidas con el mundo. Pueden ser impulsivas, emocionales, y no siempre reflejan la totalidad de los sentimientos o pensamientos de una persona. El riesgo de malinterpretar o sacar conclusiones erróneas es altísimo cuando se analizan fragmentos de conversaciones íntimas. El impacto en sus carreras también es un tema candente. Hande y Kerem son dos de los actores turcos con mayor proyección internacional. Tienen proyectos en puerta, contratos publicitarios, y una base de fans global que los sigue con devoción. Este escándalo, independientemente de su veracidad o contexto, puede generar dudas en productores, marcas y en el propio público. ¿Podrán superar esto? ¿Sus carreras se verán afectadas a largo plazo? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que están atravesando un momento muy delicado. Analicemos ahora algunas de las posibles motivaciones detrás de esta filtración. La primera, y quizás la más obvia, es la venganza. Podría tratarse de alguien cercano a ellos, un ex amigo, un ex empleado, o incluso alguien que se sintió perjudicado por ellos en algún momento, buscando dañar su reputación y causarles el mayor daño posible. La segunda posibilidad es el afán de notoriedad o beneficio económico. En el mundo de las redes sociales y de la información rápida, una filtración de este calibre puede generar muchas visitas, clics y por ende ingresos para quien la difunde. La tercera opción, y menos probable pero no imposible, es un error humano, una cuenta hackeada, o una mala gestión de la información por parte de alguien que tenía acceso a esas conversaciones. Sea cual sea la motivación, las consecuencias son reales y tangibles. Hemos visto en el pasado cómo filtraciones similares han afectado gravemente la imagen pública de muchas celebridades. La confianza es algo muy difícil de recuperar una vez perdida, y en el caso de Hande y Kerem, que siempre han sido muy valorados por su cercanía con los fans, esto podría ser un golpe duro. Otra cuestión que surge es la de la privacidad en la era digital. ¿Hasta dónde llega nuestra privacidad cuando nuestras vidas están tan expuestas, especialmente cuando somos figuras públicas? ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de invasiones? La tecnología nos permite estar más conectados que nunca, pero también nos hace más vulnerables. Estas conversaciones, que seguramente fueron compartidas en un entorno de confianza, ahora están expuestas a millones de ojos, y eso es algo que genera mucha inquietud. Desde un punto de vista más analítico, estas conversaciones también nos permiten echar un vistazo a la dinámica real de una relación, más allá de lo que vemos en las alfombras rojas o en las entrevistas. Nos muestran que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas, existen seres humanos con sus propias luchas, sus dudas y sus complejos. Y es precisamente esta dualidad, esta humanidad, lo que a veces nos atrae más de las celebridades. Sin embargo, cuando esa humanidad se expone de forma tan cruda y sin filtros, el impacto puede ser abrumador. Los medios de comunicación, por su parte, están haciendo su labor, especulando, investigando y tratando de obtener la versión de los hechos de todas las partes involucradas. Algunos medios han sido más cautelosos presentando la información de forma objetiva y sin juicios, mientras que otros han optado por el sensacionalismo, exacerbando el drama y la controversia. Es nuestra responsabilidad, como espectadores, ser críticos con la información que consumimos y tratar de informarnos a través de fuentes fiables y equilibradas. Es fundamental recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son profesionales que han dedicado gran parte de sus vidas a su arte. Han trabajado duro para construir sus carreras y ganarse el respeto del público. Este tipo de escándalos, si bien son inevitables en el mundo del entretenimiento, pueden ser devastadores para la salud mental y emocional de las personas involucradas. En resumen, hemos sido testigos de la filtración de conversaciones privadas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estas conversaciones, que revelan detalles íntimos y personales de su relación, han causado un gran revuelo y especulación. La motivación detrás de la filtración es desconocida, pero las consecuencias son significativas para sus carreras y vidas personales.
La era digital nos presenta desafíos constantes en cuanto a privacidad, y este caso es un claro ejemplo de ello. Ahora, después de haber desglosado toda esta información, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta noticia? ¿Creen que afectará sus carreras? ¿Qué opinan de la privacidad de las celebridades? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si este vídeo les pareció interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que le pueda interesar esta noticia. Y lo más importante, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo. Nos vemos en el próximo, hasta pronto.